Bien. Muy bien. Compartir pantalla. Génesis 1:1, Septuaginta. Bien. Muy bien. Como pueden ver ahí en la pantalla, vamos a trabajar hoy con Génesis 1:1. Entonces dirán, pero ¿cómo en Génesis si esta no es clase de hebreo, es clase de griego? Pero tenemos la traducción de la versión de los 70 o la Septuaginta, como también se llama, la Septuaginta o la versión de los 70, que es la traducción del hebreo al griego unos 200 años antes de Cristo, en Egipto, en Alejandría, para llenar la necesidad de aquellos judíos que estaban en otros países, los judíos de la dispersión, que no sabían hebreo, para que pudieran leer la Biblia en su propio idioma, en el idioma que se habían criado, que era el griego. El griego se había extendido luego de las conquistas de Alejandro Magno, ya por el 300 y pico antes de Cristo, ¿ya? El imperio griego, el griego se había extendido por todo el mundo. Entonces, se hablaba en Alejandría, como en el resto de las naciones de esa región, se hablaba el griego. Entonces se traduce la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, lógicamente que el Nuevo Testamento todavía no se había escrito, porque, como hemos dicho, se traduce unos 200 años antes de Cristo. O sea que se traduce todo el Antiguo Testamento al griego. Y se le agregan otros libros, que son los libros apócrifos, los libros que, por ejemplo, tiene la Biblia eh, que usan los católicos romanos. Sus Biblias incluyen los libros deuterocanónicos o apócrifos, por ejemplo, Primera, Segunda Macabeos, Judith, Tobías, etc. ¿No? Esos libros, cuando se traduce al griego, además de los 36 libros del Antiguo Testamento que nosotros conocemos, también se le agregan esos libros. Nunca fueron reconocidos como canónicos, ¿no? No son libros canónicos. ¿No? Entonces, acá tenemos la traducción de Génesis 1:1 y vamos a también ver Juan 1:1. Y acá tenemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Esa es la traducción al español que tenemos. Entonces, en arjé es principio o principal. Por eso que principal es arjé, por eso arcángel, por ejemplo. Arcángel, el ángel principal, son ángeles principales, con cargos. En arjé, esta es la preposición en, que es igual que en español. La preposición en, tanto en griego como en español, es igual. En arjé, poiesen, creó Dios o hizo, Joseos, Dios, ton uranon, los cielos, caí, esta es la conjunción copulativa y, que en griego es kai, tengen, los cielos y la tierra. Entonces, primero vemos dónde está el verbo. ¿Dónde está el verbo?
el verbo, lógicamente, que es poiesen. Poiesen, que es el verbo crear, o componer, o hacer. Hacer en griego es epoieo. Epoieo viene de poieo. Poieo, que nos dice, estoy mirando el diccionario gramatical, que si pueden comprarse uno, es muy importante por los datos que trae. Entonces, cuando nosotros buscamos poieo, nos dice que el auristo va a cambiar la omega de los verbos, como los verbos terminados en O, que ustedes han visto, lego, ejo, acuo, etcétera, todos terminan en la primera persona en omega, pero cuando hay alguna variante, el diccionario les dice, por eso es una excelente herramienta el diccionario, entonces le dice que en el aoristo activo esa omega desaparece y se cambia. ¿Ah? Entonces, dice la primera persona acá del aoristo activo, epoiesa, epoiesa. ¿Ah? Entonces, acá tenemos un aoristo. ¿Por qué reconocemos que es un aoristo? Lo reconocemos por, primero, el aumento, ¿verdad? El aumento, que es lo que estuvimos repasando el otro día, todos los verbos en el modo indicativo que se relacionan con el pasado van a llevar aumento. ¿Ah? No sé qué toqué acá, que a ver, ahí. Que desapareció ahí. Vamos a agrandarlo acá. Ahora sí. ¿Ah? Ahí se está bien, ¿no? Se está viendo bien. Bien. Sí. Muy bien. Entonces acá, este aumento, esta epsilon, nos está diciendo que esto es un pasado. ¿Ah? Es un pasado. Recordemos que en el modo indicativo tenemos dos con aumento. Es el auristo, ¿y cuál es el otro? A ver si recuerdan, ¿cuál es el otro? La sigma. El imperfecto. Son los dos tiempos verbales que llevan aumento, que nos remiten al pasado. ¿Ah? Es el auristo y el imperfecto. Son los dos que llevan aumento. Epoiesen. Después, como bien decía Mónica, también nos damos cuenta que es un auristo por la sigma, ¿tá? Y por la desinencia. ¿Tá? ¿Recuerdan? Elisa, Elisas, Elise, Elisamen, Elisan. ¿Ah? Entonces, esta es la tercera persona. Le ponemos la ni porque enfrente hay una vocal. Entonces, los griegos eran muy cuidadosos en la pronunciación para que no se juntaran dos vocales. Se pone una ni. Poiesen. ¿Ah? Entonces, en el principio creó Dios. ¿No? Este es el mismo verbo que hay una obra de Aristóteles que se llama Poética, una de las obras más famosas de Aristóteles. Aristóteles ya escribe después del período clásico, ya había pasado el período clásico, el período de las grandes obras de arte, de Grecia, el periodo de esplendor ya había pasado, ya se estaba en el periodo de decadencia de la cultura griega, y en el periodo clásico fue el periodo donde se perfeccionó la tragedia y la comedia.
Entonces, Aristóteles escribe Poética, donde él describe cómo debe ser la tragedia para que sea perfecta, la tragedia griega. Eran piezas de teatro, ¿no? Se hacían certámenes en Atenas y otras ciudades, principalmente en Atenas, en el teatro, en el anfiteatro ahí, al aire libre eran. Entonces se presentaban los que querían competir, ¿no? Entonces y duraba, no sé, pero 3, 4 días, y estaban todo el día mirando obras de teatro. La gente se llevaba la comida y todo. Entonces, los que competían con 2 géneros, que era la tragedia y la comedia. La tragedia siempre terminaba mal, ¿no? Por eso quedó el dicho, ¿no? Cuando algo sale mal, una tragedia. Sucedió una tragedia, ¿no? La comedia, por lo contrario, siempre terminaba bien, era jocosa, ¿no? Entonces, aquel que se presentaba y dice, bueno, yo este año voy a competir con, yo qué sé, 2 comedias y una tragedia, o una tragedia sola, o una comedia, o 2 comedias, ¿no? Entonces, competía y los jueces votaban, ¿no? No sé si eran los jueces o si eran las personas que votaban, ese dato lo desconozco. Y entonces se le daban premios, muy parecido a lo que pasaba en las Olimpiadas, ¿no? Porque el que ganaba las Olimpiadas, a pesar de que solamente llevaba una corona de laurel, pero el prestigio que le daba y la fama y todo eso, le abría puertas, si bien era solo una corona de laurel que no tenía ningún valor económico, sí le abría muchas posibilidades. Bueno, también en el teatro también los ganadores eso le abría muchas puertas, ¿no? Entonces se presentaban los poetas clásicos, ¿no? Esquilo, Eurípides, en fin, en la tragedia, Aristófanes en la comedia, por ejemplo, y otros, ¿no? Y bueno, Aristóteles justamente escribe la poética, que es cómo debe ser la tragedia. Y la poética viene de esta palabra, poieo, ¿ah? Entonces, poieo es hacer o, o componer. La poiesis es la composición, es el sustantivo, ¿no? Es la composición, ¿tá? Cómo componer una tragedia. Entonces, la tragedia venía comenzó muchos siglos antes del periodo clásico. El periodo clásico ya por siglo V antes de Cristo o menos. La tragedia comienza muchos siglos antes con el culto a Dionisos. El culto a Dionisos, que era un dios que fue introducido en Grecia de los países orientales, no sé si de Irán, de esa zona por ahí. Y Dionisos es que el equivalente en la mitología romana es Baco. Era el dios de la alegría, el dios del desenfreno. En las fiestas a Dioniso, en las grandes dionisíacas, se cometían los atropellos más grandes, los desenfrenos más grandes, ¿no? Era totalmente inmoral. Eso era totalmente inmoral. Entonces, se alababa al dios, a Dionisos, ¿no? Y se ponían un manto de macho cabrío, se ponían un manto de macho cabrío en la espalda,
que en griego es tragoi, y ahí viene la palabra tragedia, ¿ah? De ese manto de macho cabrío, y entonces comenzaban a danzar y dar vueltas y dar vueltas, y eran poseídos por el dios. Muy, muy parecido a lo que hoy sucede en los cultos afro-umbandistas, ¿no? Que comienzan a danzar, a dar vueltas hasta que, como dicen ellos, incorporan una entidad. Bueno, en aquella época también comenzaban, se ponían ese traje, ese manto de macho cabrío, empezaban a dar vuelta, y hasta que entraban lo que ellos llamaban un entusiasmo. Teos es Dios, entonces quería decir con el Dios adentro, con el Dios adentro. Entonces, una fiesta totalmente demoníaca, ¿no? Entonces, bueno, ahí se cometían los más burdos atropellos y todo, porque perdían la razón. Y incluso las mujeres, ¿por qué ese culto fue tan popular en Grecia? Porque se le permitía a las mujeres participar. En los otros, por ejemplo, a Zeus, yo qué sé, los otros dioses, no, las mujeres estaban excluidas, pero en el culto a Dioniso sí. Entonces, eh, se le cantaba a Dionisos, se le cantaba, se le componía canciones para Dionisos. Eso sucedía en las grandes dionisíacas, fiestas para Dioniso, las grandes dionisíacas. Entonces, ¿qué pasaba? Un día, porque eso cantaba un coro de personas, ¿no? Con ese manto de macho cabrío, el tragoi, con el tragoi, y ese coro cantaba. Pero un día, alguien se le ocurrió que alguien le contestara al coro. Alguien le contestara al coro, o sea, hizo una modificación, y esa modificación dio lugar al diálogo. Por primera vez estaba existiendo un diálogo. Dos, luego palabras, dos palabras. ¿Ah? Un diálogo. Entonces, en ese acto, miren la trascendencia que tuvo eso. Surge no solamente la tragedia, surge el teatro tal como lo conocemos hoy, surge el cine tal como lo conocemos hoy, por ese cambio que a alguien se le ocurrió, ¿ah? Que alguien le contestara al coro. Entonces, ahí surge la tragedia. Entonces, en las grandes dionisíacas se competía con tragedia. Con el tiempo se fue alejando del tema de Dionisos y se fueron incorporando otras temáticas que el pueblo lo conocía bien porque era de la mitología griega. Entonces, incluso muchos protestaban y llegaban a decir, pero ¿esto qué tiene que ver con Dionisos? Nos estamos alejando de la idea original, que era cantarle a Dionisos. Entonces se fue alejando cada vez más de Dionisos, de la fiesta a Dionisos, y entonces surgen tragedias, como por ejemplo, tal vez la más conocida, Edipo Rey, que compone Esquilo, y Esquilo o Sófocles, Esquilo, compone Edipo Rey, que era, o sea, en la tragedia no existía la novedad, no era que como una película nueva que nosotros vamos a ver y no sabemos cómo termina.
No, en aquella época no. La gente ya sabía cómo terminaba porque esos temas eran sacados de la mitología griega. Entonces la gente ya conocía la mitología griega. Entonces la gente ya sabía que Edipo al final se iba a arrancar los ojos porque se iba a acostar con su madre. Entonces, por ejemplo, Edipo Rey, les cuento así por arribita nomás, dice que había un oráculo, el oráculo de Delfos, que le dice a una persona que en el futuro iba a matar a su padre y que se iba a acostar con su propia madre. Entonces él, para no cumplir el oráculo, se va, abandona ese pueblo, pero después por circunstancias X, finalmente él se hace rey de Tebas, se hace rey de Tebas porque había un monstruo, la Esfinge, que le llamaba, que era un monstruo que paraba a las personas en el camino y le hacía una pregunta. Si la persona no sabía esa pregunta, lo mataba. Y eran preguntas tan difíciles que nadie sabía. Entonces va Edipo y le pregunta a la Esfinge, dice, ¿cuál es el ser que primero que camina en 4 patas, después en 2 y después en 3? Y Edipo dice, el hombre, porque cuando bebé gatea, después cuando es grande camina en sus 2 pies y cuando es anciano se apoya en un bastón. Y entonces derrota a la Esfinge y lo hacen rey de Tebas. Y lo casan con la reina de Tebas, que no es otra que su mamá, su propia mamá, y él no lo sabe. Él no lo sabe. Y al final, después de toda la tragedia, él se entera que se había acostado, que había matado a su padre en el camino y que había matado a que se había acostado con su madre. Entonces él en ese momento se arranca los ojos porque no quiere ver eso. Se arranca los ojos. Y entonces la tragedia siempre termina mal. Y la gente sabía cómo terminaban las tragedias, ¿no? Porque conocía la mitología griega, pero siempre cada poeta le daba su toque personal, entonces la gente decía si le gustaba o no, y los jueces, entonces podía ganar o no en el certamen. En cambio, la comedia era totalmente distinta. La comedia no era de la mitología, o sea, la temática no era sacada de la mitología griega, sino que era de las cosas cotidianas. Se criticaba, por ejemplo, se hacía burla de lo que había pasado en ese año, por ejemplo, con las autoridades, con la nobleza o con las cosas que sucedían en el momento, y era jocoso, como por ejemplo, bueno, el más grande de la comedia es Aristófanes. Aristófanes, por ejemplo, escribe Las nubes. Y Las nubes es una comedia que había un hombre que tenía muchas deudas y decide mandar al hijo a estudiar, a aprender con Sócrates y con los sofistas para poder defenderse, para saber hablar bien, ¿ah? Y para poder defenderse cuando le venían a cobrar. Este hijo va y aprende con Sócrates y con los sofistas. Es una crítica tremenda a Sócrates, ¿no? Porque hoy lo tenemos a Sócrates allá arriba, pero en aquella época Sócrates era un personaje polémico. Entonces, todo en términos jocosos, así, el hombre aprende, vuelve, y cuando vuelve le pega una paliza al padre. Pero como aprendió a hablar bien, tan bien, y argumentar, a presentar sus argumentos con tanta fuerza, el padre termina dándole la razón,
estuvo bien porque le pegó. Entonces, la tragedia y la comedia eran dos géneros que se competían en el teatro. Aristóteles escribe la poiesis, que es la composición, que es lo que nosotros traducimos hoy como la poética, ¿tá? Componer. Un poema es una composición, se compone. Entonces, la poética es la composición, la poiesis. La poiesis es un libro de Aristóteles, donde Aristóteles dice cómo debe ser la comedia, ¿ah? para que sea fiel a lo que se creó y todo eso. Y en ese libro, él habla de que también ha escrito otro libro sobre la comedia. Y ese libro se perdió. El de la comedia se perdió. Nunca se encontró ese libro. Si alguien algún día encuentra ese libro, se hace millonario, ¿no? Porque ese libro está perdido. Se sabe que existió porque en la poética Aristóteles a veces lo menciona. Y dice, sí, como ya dije en mi otro libro sobre la comedia, ¿ah? Pero ese libro nunca apareció. Y en la película El nombre de la rosa, el libro El nombre de la rosa, un libro de Umberto Eco, de unos 30 años más o menos. Umberto Eco escribe una novela donde en la ficción ese libro aparece. Después se hizo una película también, El nombre de la rosa. Entonces, en un monasterio de la Edad Media, un hombre va a investigar porque están sucediendo extrañas muertes. Hay monjes que aparecen muertos extrañamente y no se sabe por qué. Y él empieza a investigar y empieza a ver que todos los muertos tienen un color azul en la lengua y tiene también un color azul en un dedo. Y él empieza a investigar y va a la biblioteca y encuentra en la biblioteca el libro de Aristóteles, La Comedia, que era el único ejemplar que había en el mundo que estaba en esa biblioteca de ese monasterio. Entonces, como la comedia trata temas jocosos, los monjes se reían. Pero ¿qué pasó? En ese monasterio tenían voto de silencio. Y el que mandaba ahí en el monasterio, no sé cómo se llama, el jefe de ahí, le molestaba que los monjes se rieran, porque iban todos, se escabullían y trataban de ir a la biblioteca. Y ahí iban a ese libro. Y entonces, bueno, leían las cosas jocosas de la comedia y se reían. Y este hombre, como le molestaba eso, puso arsénico en las páginas del libro. Entonces, cuando los monjes se mojaban para correr las páginas, se estaban envenenando. Por eso que todos tenían en el dedo y en la lengua, tenían ese color azul, creo que era, del arsénico, ¿ya? Entonces, pero eso es en la ficción, porque en la realidad el libro de la comedia nunca apareció, ¿ya? Lo que tenemos de Aristóteles es, bueno, entre todos sus libros, ¿no? Pero referido a la comedia y la tragedia, solamente tenemos el de la tragedia, ¿tá? La poiesis, ¿tá? Que viene de acá de este verbo, poieo, ¿tá? Que es hacer, componer, ¿tá? Componer, ¿tá? Entonces acá enarge, y acá tenemos, bueno,
acá empezamos por, acá tenemos el nominativo. Feos es un nominativo de la segunda declinación, ¿no? Feos, ¿ah? Termina en os, ¿ah? Segunda declinación. Masculino, pues tenemos el artículo masculino, ¿no? Joseos no es el Dios, o sea, se marca con el artículo, pero no podemos traducir el Dios, en el principio el Dios, ¿no? Sino que esto está marcando que es un nominativo y está reforzando de quién se habla, de Dios, ¿no? Dios en arjé, y acá tenemos un, ¿qué caso es este? A ver si alguien sabe. Es genitivo, es dativo, es acusativo, es nominativo, es vocativo. ¿Qué dijimos? Que hay un caso que tiene una marca que nos damos Dativo. cuenta. ¿Cómo? Dativo. Dativo, muy bien, Hugo, dativo, es un dativo, ¿no? Es la marca del dativo singular, ¿no? El dativo singular por la iota suscrita, que apenas se ve abajo, ¿no? Dios en el principio creó, o Dios creó en el principio, ¿ah? Dios creó en el principio, ton uranón. Acá tenemos un verbo en neutro, género neutro. Recuerden que nosotros tenemos en griego, tenemos 3 géneros, masculino, femenino y neutro. No, en español no tenemos neutro, tenemos masculino y femenino, pero en griego tenemos en neutro, y este es el artículo neutro, ¿vieron? Que no dice jo, dice ton, y acá uranón, ¿ah? Uranón, los cielos, y acá está en un caso acusativo, ¿ah? ¿Ah? Dios en el principio creó, Dios en el principio creó los cielos, complemento directo, ¿no? Objeto directo, complemento directo, creó los cielos. Recuerden que el acusativo lo usamos para marcar el complemento directo, ton uranón, ton uranón. En griego, Uranos es cielo, cielo, ¿no? Cielo, ¿no? Kai ten gen, ges es tierra, tierra. Acá está en un acusativo. ¿Ah? Los cielos, caí, esto es i, con uranón, los cielos y la tierra. ¿Ah? ¿Ah? El cielo y la tierra. ¿Ah? Y acá tenemos Juan 1:1, que también comienza con enargé. ¿Ah? Acá dice, en el principio creó Dios. Y acá dice enargé, ¿cómo es que dice Juan 1:1 en español? A ver, ¿tienen su Biblia ahí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está. En el principio, enargé, en hologos. ¿Ah? Acá tenemos el nominativo que nos marca el sujeto. ¿Ah? Hologos, ¿ah? El verbo. Ahí toqué de vuelta. Me quedó negro la pantalla. Ahí está de vuelta. Muy bien. Enargé, en hologos. Entonces, hologos es el sujeto, ¿no? El verbo o el logos o la palabra, ¿ah? El logos era, recuerden que este en es el verbo eimi,
¿Se acuerdan? El verbo eimi. A ver, vamos a ver si lo vemos acá. Vamos a salir acá, dejar de compartir y vamos a ver. Así ya repasamos. Verbo eimi. Ahí se ve verbo eimi. Muy bien. Entonces, esto lo repasamos la clase pasada, ya lo vieron el año pasado con la profesora Beatriz, el verbo eimi, el verbo ser o estar. Y vimos el imperfecto, vimos el presente y el imperfecto. En, esa, en, emen, ete, esan. ¿Ah? Entonces, acá en es en, es era, era. En es era. ¿Ah? Yo era, tú eras, él era. ¿Ah? Era, el imperfecto. ¿Ah? Era. En. Y entonces acá volvemos al texto. Pantalla. Ahora sí. Vamos a agrandarlo. Ahí se está viendo Génesis 1.1, Septuaginta. Sí. Sí, muy bien. Entonces, hologos en el verbo era, este es el verbo, hologos, la palabra, o el logos era, este es el verbo, ¿no? El verbo, en es era, el logos era, aquí está en imperfecto, verbo eimi en imperfecto, el logos era en arge, en el principio, ¿no? En arge. Vieron que acá hay dos en, pero ¿cómo nos damos cuenta cuál es el verbo y cuál es la preposición? Bueno, el verbo es con eta, es en pero con eta. ¿Ah? Y la preposición en es con épsilon. ¿Ah? ¿Ah? Esta es la preposición, la misma que está acá. En arge, en el principio. ¿Ah? Era el verbo. Kai, acá está la i también, la conjunción copulativa que une, ¿ah? Y hologos y el verbo, y acá está nuevamente el imperfecto, el verbo eimi en imperfecto, en hacia Dios, el verbo era con Dios, ¿ah? Y el verbo kaitheos, acá está de vuelta, ¿no? O sea que en este versículo, Juan 1.1, tenemos 3 veces el verbo eimi en imperfecto, ¿no? Y el verbo era, y Dios era el verbo. Ahí está. Entonces, aquí tenemos, ¿no? En arge, epoiesen, joseos, tonuranon, kaitengen. Y Juan 1.1, en arge, en hologos, caijologos, en pros, tonceón, caiceos, en hologos. ¿Ah? Así que vimos entonces Juan 1.1 y vimos Génesis 1.1. ¿Ah? En el principio, epoiesen, joseos. En el principio creó Dios, ¿ah? De la Septuaginta. ¿Ah? Sí, si algún día se pueden comprar la Septuaginta
Yo lo compré en Sociedades Bíblicas Unidas, acá en Montevideo, la Septuaginta. Esa es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Muy bien. Bien, vamos a salir de acá. Y ahora vamos a repasar palabras de la tercera declinación, ya que la clase pasada hablamos de la tercera declinación. Entonces vamos a repasar palabras de la tercera declinación. Muy bien. Acá estoy con verbos. Sustantivo. Segunda declinación, acá está tercera declinación. Esto es lo que vimos en la clase pasada, la tercera declinación, ¿no? Que vimos que el nominativo es sigmático, tiene una sigma, ¿no? El nominativo singular, por eso es que causa esos chisporroteos, por eso la tercera declinación es más compleja. ¿Por qué? Porque esa sigma, al encontrarse con la terminación de un tema que también coincide que es consonántico, entonces esas dos consonantes a veces produce ese chisporroteo, ¿no? Entonces el nominativo es sigma, el genitivo es os, acá no hay ningún problema porque cualquier consonante con una vocal no causa problema, acá tampoco. El dativo es una iota, el acusativo una A, es una vocal, y el vocativo es una sigma, que también produce esos chisporroteos. Entonces, vamos a ver algunas palabras de la tercera declinación, aunque ya vimos el otro día algo de esto. Por ejemplo, tenemos estoma, que es boca, neuma, que es espíritu, neuma, de ahí viene la palabra neumático, porque es espíritu o viento también. ¿Tá? Es el equivalente del ruaj en hebreo. ¿Se acuerdan cuando dimos hebreo? Ruaj. ¿Ah? Neuma es espíritu o viento o aliento, neuma. ¿Tá? País, que es niño, de ahí viene la palabra, por ejemplo, pedagogía, pedagogo. Pater, que es padre. Polis, que es ciudad. Las polis, por ejemplo, Atenas, Esparta. Las polis en Grecia eran ciudades-estado. Cada ciudad tenía su rey, eran ciudades-estado. No había un rey de Grecia, por ejemplo, ¿no? Eso después con Alejandro Magno. Pero en el periodo clásico, por ejemplo, no había un rey de Grecia. Cada ciudad eran ciudades-estado. Estaba el rey de Atenas, el de Esparta, las otras ciudades, ¿no? Polis, ciudad. Soter, que es Salvador. De ahí viene la palabra, por ejemplo, cuando estudiamos en teología, estudiamos el tema de la salvación, decimos que estudiamos soteriología. O, por ejemplo, cuando decimos que tal palabra en teología tiene un significado soteriológico, es decir, que está hablando de la salvación. ¿No? Viene de acá, de soter, que es salvador. ¿No? Y sotería es salvación. Sotería es salvación, soter es salvador.
Aner es varón o marido, ¿ah? Aner, varón o marido. Vieron que antropos, por ejemplo, no es varón. Antropos es hombre, pero en el sentido de ser humano. Es el equivalente de Adán en hebreo, es la humanidad. Todo. En griego es antropos, pero sin embargo el hombre varón es aner, varón, marido. Pues tenemos rema, que es palabra, dicho, asunto. Tenemos el equivalente, tenemos el sinónimo, que es logos, pero de la segunda declinación tenemos logos. Logos es también lo mismo, palabra, dicho, asunto. ¿Ah? Son sinónimos. Como en español también tenemos sinónimos, cosas que quieren decir lo mismo. ¿Ah? Y es rema, rema, ¿ah? Rema, con una ro. Muy bien. Vamos a ver si hay alguna otra palabra. No hay, así que muy bien. Y recuerden entonces lo que estuvimos hablando el otro día, que cuando se encuentran esas dos consonantes en el nominativo, ¿ah? Esa sigma de la desinencia con la última palabra del tema, entonces se produce esos chisporroteos. Y uno de esos es, por ejemplo, cuando, por ejemplo, tenemos una dental. ¿Ah? Dijimos que para nosotros, para saber cuál es el tema, no nos fijamos acá por el nominativo, nos fijamos en el genitivo, ¿ah? En el genitivo y le sacamos la desinencia os, le sacamos os. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que paid es el tema, este es el tema. Entonces, en el nominativo sería paids, una delta y una sigma. Pero una de las reglas dice que cuando se encuentra con una dental, la dental son la delta, la tita y la tau. Y la tau. Entonces, cuando se encuentra la sigma con una dental, la dental se cae. ¿No? La dental se cae. Entonces, acá tendría que estar una delta, porque el tema termina en delta. Pero como no se pueden encontrar esas dos consonantes porque produce un sonido feo, los griegos eran muy cuidadosos de los sonidos, ¿no? Entonces la dental desaparece. Por eso que la tercera declinación, bueno, y después vamos a ver otros ejemplos con otros. No crean que solo esto es solamente para que ustedes se den cuenta cómo se produce ese chisporroteo entre la última consonante de una, o la última letra de un tema con el nominativo, sigma. El nominativo y vocativo. Vieron que el vocativo también termina en sigma. Entonces, el vocativo también sufre la misma alteración. ¿Ah? En los otros casos no hay problema. ¿Ah? Por ejemplo, acá la delta con la O, ningún problema, con la I tampoco, o sea, con cualquier vocal, ningún problema. ¿Ah? Pero en ese caso, sí. Muy bien. Bueno. Y ahora vamos a ver. Hicimos un repaso de acá. Vamos a ver ahora el aoristo segundo. Aoristo segundo. Vamos a salir de acá, dejar de compartir. Vamos a un tema nuevo, que es el aoristo segundo.
Auristo segundo. El Auristo segundo, acá está. Muy bien. Empezamos un tema nuevo, que es el Auristo segundo. Hasta ahora habían visto el Auristo y lo aprendimos de memoria. Elisa, Elisas, Elise, Elisamen, Elísate, Elisa. ¿Verdad? Lo habíamos aprendido así, con el aumento, porque es un verbo que nos marca en el modo indicativo. Siempre hablando de modo indicativo, que es el único modo que hemos visto hasta ahora. En el modo indicativo, con el aumento que marcaba un acto de habla que sucedió en el pasado, y después con una sigma, o sea, hasta ahora habíamos visto un auristo sigmático, una sigma, ¿no? Y las terminaciones, las desinencias. Elisa, Elisas, Elise, Elisamen, Elísate, Elisa. Habíamos visto esto de esta manera. Pero resulta que existen algunos verbos cuyo auristo no se forma tal como lo hemos aprendido, sino que adoptan un tema distinto y las desinencias son muy parecidas a las del imperfecto. ¿Ah? O sea, los verbos tienen un tema verbal que no siempre coincide con el tema de presente. Por ejemplo, el verbo lío que nosotros usamos para ver todos los paradigmas, se utiliza el verbo lío porque es un verbo que justamente tiene la particularidad de que es regular, no tiene variaciones. Entonces, el tema del presente, que es li o lu, ¿eh? Es el mismo que el tema del verbo. El tema verbal es lu o li, y el tema de presente también. Pero hay otros verbos que tienen el tema verbal de una forma y el tema de presente de otro. Uno de ellos, por ejemplo, lego. Lego, yo digo, tú dices. Entonces nosotros en presente, lego, legais, legei, legomen, legete, legusi. Imperfecto también, futuro, pero no lo podemos usar ese tema para el auristo. ¿Ah? No podemos decir, por ejemplo, el oxa, como Elisa, 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 Menel, no podemos decir porque tiene otro tema. Entonces, existen algunos verbos cuyo auristo no se forma tal como lo hemos aprendido, sino que adoptan un tema distinto y las desinencias son las del imperfecto. Tal es el caso del verbo lego, decir, el cual forma su auristo con un tema totalmente distinto. El tema verbal de lego es totalmente distinto. Nosotros habíamos aprendido la forma de auristo de la siguiente manera: Elisa, Elisas, Elise, Elisamen, Elísate, Elisa. ¿Ah? Sin embargo, existen verbos como lego, lambano, que ustedes ya conocen. Lambano es tomar, recibir, tomo, recibo. Lambano, ejo, tengo. ¿Ah? Forman su auristo con otro tema o con otra raíz. Tienen otra raíz, otro tema o otra raíz. Incluso hay verbos que tienen diferente raíz
Para el auristo, incluso diferentes raíces, diferente raíz para el futuro. Hay verbos que se forman de tres maneras. Por ejemplo, el presente y el imperfecto, el futuro se forma de una... el presente y el imperfecto se forma de una manera, el futuro se forma de otra y el auristo de otra. ¿Ah? Algunos verbos. Gracias a Dios que son los menos. Demos gracias al Señor que no son tantos. ¿Ah? Pero existen algunos verbos como lego, lambano, ejo, etcétera, que forman su auristo con otra raíz. En el paradigma del auristo segundo del verbo lego sería de la siguiente manera. ¿Ah? Eipon, vieron que es totalmente distinto del ego. No tiene nada que ver. ¿Dónde está la lambda? ¿Dónde está la gamma? No aparece. ¿Ah? Totalmente, pero ni siquiera se parece. ¿Ah? Eipon, eipes, eipe, eipomen, eipete, eipon. ¿Ah? Este es el auristo segundo, o como algunos libros le llaman, auristo fuerte. Le llaman auristo fuerte, le llaman algunos, pero popularmente conocido como auristo segundo. ¿Ah? Eipon, yo dije, eipes, tú dijiste, eipen, él dijo, eipomen, nosotros dijimos, eipete, vosotros dijiste, eipon, ellos dijeron. O sea que eipon, primera persona singular y tercera persona plural, la forma es idéntica. ¿Cómo se distingue cuál es uno y cuál es otro? Por el contexto, no hay otra forma, ¿no? Porque las formas son idénticas. Entonces, ustedes vieron que en este caso no sigue la desinencia sigmática. Elisa, Elisas, Elise, Elisamen, Elísate, Elisan, no sigue. ¿Ah? Sigue muy parecido a la desinencia, o bueno, casi idéntica prácticamente, del imperfecto. ¿Recuerdan? El imperfecto. Elión, Elies, Elie, Eliomen, Eliete, Elión. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, aquí está las desinencias. On, es, omen, ete, on. Son las desinencias del imperfecto. Estamos hablando siempre del modo indicativo, ¿no? Son las desinencias del imperfecto. Vieron que se forma totalmente distinto el auristo segundo se forma totalmente distinto. Esto es el auristo segundo. Vamos a ver algo más. Vamos a ver ejemplo. Acá tenemos el ejemplo del verbo lambano, que es yo tomo, yo recibo, tomar, recibir. Lambano. Entonces, el tema es lab. Lab es el tema. ¿Ah? El tema es lab. Tenemos la epsilon, que es el aumento, por ser un verbo en pasado, y lab es el tema. ¿Ah? Este es medio parecido. Este sí conserva una similitud con el tema de presente, porque por lo menos tiene cierta similitud, ¿no? Solamente que le falta una mi acá, ¿no? Porque el tema de presente es lam. Y entonces acá el tema de auristo es lab. Entonces tenemos el tema de auristo, tema verbal de auristo, o raíz, como le llaman algunos, raíz, ¿tá? Y la desinencia. Las desinencias prácticamente la misma que del imperfecto, ¿no? On, te, es, omen. ¿No? O sea que acá tenemos el verbo lambano, que también tiene auristo segundo. Observe que las terminaciones o desinencias son la misma del imperfecto y no aparece la sigma. Por eso se dice que es asigmático. Es asigmático, es decir, que no tiene sigma. El alumno se preguntará entonces cómo distinguir el auristo segundo del imperfecto, ya que ambas tienen la misma terminación.
Es sencillo, por la raíz temática. Así pues, el imperfecto del ego sería elegon. Elegon, eleges, elegue, elegomen, elegete, elegusi. El imperfecto de lego sería elegon. Mientras que el auristo segundo sería eipon. Porque ustedes se preguntarán, bueno, pero si ambos tienen la desinencia del imperfecto, ¿cómo saber yo si ese verbo está en imperfecto o si está en auristo? Bueno, nos damos cuenta por el tema verbal, por la raíz. Son raíces distintas. ¿Tá? Acá tenemos leg, esta es la raíz de presente, que en el imperfecto conserva la raíz de presente, ¿tá? Conserva la misma raíz del presente para el imperfecto. Sin embargo, en el auristo tiene otra raíz. ¿Tá? Eipon. El imperfecto del ambano es el ambanum, mientras que el auristo segundo es el abón. Un buen diccionario nos será de gran ayuda, pues nos indica el auristo segundo. ¿Ah? Por eso, acá en el diccionario nos va a decir si hay alguna variante, lo va a indicar en el diccionario. Entonces, el auristo, si es auristo segundo, nos va a decir aor o auristo, por lo general viene abreviada aor, dos, auristo segundo. ¿Ah? Y entonces nos va a decir la forma. Nos dice la forma solamente de la primera persona singular, porque después como ustedes ya saben conjugar todo el verbo, ya saben cómo lo van a conjugar. Entonces, solamente el diccionario les trae la primera persona, ¿sí? Si es auristo segundo, o si hay alguna otra irregularidad. Ejemplos, Juan 2:19. Vamos a ver a alguien que lea Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver vamos a salir de acá y ver. No me acuerdo si lo copié o si me olvidé. Capaz que me olvidé de copiarlo. Ah, no, porque lo tengo acá. No precisaba copiarlo porque creo que ya estaba. Me parece. Dios quiera. Bueno, los veremos entonces la clase que viene, porque yo creía que los había copiado, pero aparentemente no los copié. Así por auristo segundo.
Sí, no los copié, así que lo veremos mediante la clase que viene. Vamos a terminar acá este tema. Muy bien. Después vamos a examinarlo, esos versículos. Causa un poco de extrañeza que se dé este cambio tan grande, sigue diciendo el manual. En algunos verbos, como por ejemplo lego, que en auristo toma una forma tan distinta y adopta la forma de eipon. Sin embargo, en español también nos encontramos con situaciones similares. Pensemos, por ejemplo, en el verbo ir. Ir. Entonces, por ejemplo, un extranjero, por ejemplo, está aprendiendo español. Entonces, ir. Bueno, ir es como partir. ¿No? Partir. Entonces, dice, yo parto. Entonces, el verbo ir en presente tiene que ser yo iró. O sea, pensándolo con la lógica, ¿no? Yo iró. Yo iro. Tú partes. Entonces, el verbo ir en presente debe ser tú ires. Y así con la lógica, ¿no? En el imperfecto, yo partía. Entonces, en el presente sería yo iría. Y ahí sí le sale bien. Por ejemplo, en el futuro, yo partiré. Entonces, sería yo iré. Ahí le sale bien también, ¿no? Pero, por ejemplo, pensemos el verbo ir. Yo voy en presente. No tiene nada que ver. ¿Dónde está la R, por ejemplo? Ahí no está. Entonces, también nosotros en español tenemos estos verbos donde se forman con raíces distintas, ¿tá? O sea que no es tan extraño lo que pasa con el auristo segundo. Nosotros también en español tenemos raíces que cambian para diferentes tiempos verbales. Por ejemplo, el verbo ir en el presente no se forma con ese tema verbal, no se forma con esa raíz. Ir se forma con otra raíz. Entonces, yo diré, en vez de decir yo voy, yo iro, que está mal, lógicamente, voy a decir yo voy, o sea, lo formo con otro tema verbal. O sea que no es tan disparatado lo que vemos en el griego, también nosotros en español tenemos verbos y algunos otros en español que no se me viene a la mente ahora, pero también nosotros en español tenemos verbos que se forman con diferentes temas verbales o con diferentes raíces. Así que, bueno, dejamos por acá entonces y para la semana que viene vemos estos verbos. Vemos el verbo lego en aoristo. Lo vemos en aoristo en la Biblia. Amén. Entonces, oramos para despedirnos. Hermano Julio nos despide en oración desde Macas, Ecuador. Ya, Sí, ¿cómo está Macas? más o más. Está lloviendo, llueve bastante, hay inundaciones, qué sé yo, hay de todo. Y hubo un deslave por ahí por Alausí, Ah, y hay más o menos unas 160 personas que están bajo tierra todavía. Así que rogamos oraciones, porque Señor amado. se vino una montaña y está casi todo bueno, a ver, sepultó todo un barrio ahí en Alausí, Señor que amado. es una comunidad indígena en la sierra. Así que les Uf, rogamos su oración.
por Amén. esa. Muy bien, oramos entonces. Padre, te Amén. damos gracias en esta hora, en el bendito nombre de Jesús. Gracias por la vida de tu siervo, hermano Hugo, Señor, que tú lo bendigas, lo llenes cada día de tu presencia, le des cada día más sabiduría, Señor, y llénalo de tu Espíritu Santo. Padre, también bendice a cada uno de nosotros los alumnos, Señor, y llénanos de ti, Señor, de tu presencia, de tu gracia y de tu sabiduría. Espíritu Santo de Dios, toma el control de nuestras vidas y bendice también, Señor, todos estos estudios que sean de bendición, no solamente para nuestras vidas, sino aún para aquellos que nos rodean. En tu nombre, Jesús, bendecimos la vida de cada uno de tus hijos, bendecimos a tu pueblo, Señor, y te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Nos Bueno, vemos, Dios mediante, la próxima clase. Que descansen. ya. Bendiciones.